El cine es otro de los medios en los que José María Vitier ha incursionado. Acercarnos a esta arista de su trabajo es la propuesta que hoy magistralmente le hacemos. Cualquier cosa que uno quiera hacer bien es compleja. Nada que tú pretendas que tenga una excelencia, vayas a pensar que es simple. Hay un ideal para mí como compositor, eso lo he pensado ya con los años. Lo mejor sería, y ha sido algunas veces, trabajar para una historia que sea tan bella la historia, que sea tan buena la historia, tan hermosa, que no necesite música. Pero que la música que uno le escriba llegue a ser tan satisfactoria que sobreviva a la historia y que ya no necesite la historia y que la música viva por sí sola. Fíjate. Ese es el ideal. Pero por el camino uno tiene que hacer películas que muchas veces fueron irrelevantes. Yo diría que la mayoría de las películas a veces son irrelevantes. Si tú hablamos de 50 o 60 películas, claro que eran muchas irrelevantes. Pero es muy importante también hacer películas que tengan una fuerza y que tengan una permanencia incluso, como es el caso de que yo he tenido esa suerte. El caso de haber trabajado en películas realmente memorables, no como películas, como hecho cultural, como el caso de Fresa y Chocolate, como el caso de Ciro de las Luces. Y ahí debo mencionar también Mascaró, una película que me dio el premio de la música coral, de mi primo Rapi, la película. Y El Señor Muy Viejo con unas alas enormes, de Fernando Birri, que también me dio un premio interesante en su día. Y películas que he hecho con mucho gusto, como las que he hecho con Juan Carlos, por ejemplo, David, como Lista de Espera o como El Elefante y la Bicicleta. Y también, bueno, recientemente hice El Mayor, y fue una gran satisfacción también profesional que me hayan llamado a hacer esa película. Y que además es una actividad que te pone en contacto con personas que tienen mucho que enseñarte, que tienen mucha sustancia, que tienen mucha cultura. Y el cine es muy enriquecedor, el trato tanto con los directores como los técnicos y los actores, las actrices. Me ha motivado mucho ese contacto humano con los realizadores para quedar bien, para hacer las cosas lo mejor posible. Y ya te digo, es una bendición cuando hay una buena historia. Es fantástico. Y cuando no, bueno, pues de todas formas tienes que hacer la propia, tienes que hacer la tuya. Tienes que querértela un poco para poder ponerte en el punto de vista del director y de los personajes y del argumento. Para apoyar, porque la música lo único que tiene que hacer en una película es potenciar la emoción. Aprovechar la que la película ya produce y sumarte a eso, acentuarla. Porque las cosas alguien lo dijo, que las cosas se recuerdan mejor con música. Fresa y Chocolate es una película que se concibió y se realizó por decisión del director, que dicho sea de paso era músico, porque Tomás Gutiérrez Alea estudió el piano muy bien,
con un gran maestro de piano, el maestro de mi maestro, justamente, César Pérez Centena. Y hubiera sido pianista. O sea, en su casa tenía un armonio también que lo tocaba. Y una gran cultura musical. Y paradójicamente usaba poca música en sus películas. Incluso en películas que casi no tienen música. Y Fresa es un caso. Tiene muy poca música, tiene poca música original, o sea, hecha para la película. La música de Fresa y Chocolate se grabó en nuestra casa. Se grabó y se mezcló en una multipista creo que de 8. Y llevamos al ICAIC la mezcla. No pasó por los estudios. Nunca. O sea, debo añadir que la grabó mi esposa. Que no sé ni, que estaba aprendiendo a hacer aquello en aquel momento. Y no era su oficio, era economista, es economista y directora artística de mi trabajo hace muchos años, pero no era grabadora ni quería eso. Era una situación muy complicada, que había mucha precariedad, como sabes, había una crisis muy fuerte. Y no había, tampoco se pagó. No hubo una, en mi caso, no se cobré nada, un centavo por eso, la película. Entonces, en esas situaciones, yo sentía que estábamos trabajando en una cosa importante, una cosa que iba a hacer. Creo que todos lo sentíamos. Pichi también, Pichi no era conocido, no era muy conocido, había hecho más cosas en televisión, teatro, pero muy poco. Todos sabíamos que estábamos haciendo algo que iba a sonar. Y bueno, fíjate si ha sonado que todavía. Es una película que no ha perdido actualidad. Y a mí me piden esa música cada vez que toco. Yo después la reescribí, porque yo lo que toco no es lo que yo grabé para la película, ni lo que sale en la película. Yo después hice un arreglo que está en otro momento de la vida con todos los recursos, ¿no? Y lo grabé. Y es lo que toco ahora. Pero aquello era una cosa hecha con teclados, con medios. Tampoco, ni para la época eran buenos. O sea, tampoco eran los mejores. Era lo que yo tenía. Y yo les dije, les voy a entregar la música terminada, una mezcla estéreo, no puedo hacer más nada que eso. Se hizo con un secuenciador, para las personas que aquí saben de lo que estoy hablando, un Q80. Así se hizo Fresa y Chocolate. Y el famoso boe del tema que hace... Es un aparatico así, japonés, Roland. Entonces, que se hizo con recursos muy... Se podía decir hasta poco profesionales. Y ya tú ves, la película llegó hasta donde llegó y sigue todavía dando que hacer. Yo te quiero mucho, David. ¿Qué le voy a hacer? Proyectos literarios basados en novelas, en cuentos, me persiguen bastante. Porque todavía, a pesar de que mi hermano y yo dedicamos toda nuestra vida a la música, el apellido Vitier sigue relacionándose
y además es justo que así sea. Primero con la literatura, es así. Es como si Carpentier hubiera tenido un hijo músico. Hubiera tenido toda la vida, siempre Carpentier iba a ser siempre el nombre de un gran novelista. Y pasa lo mismo con Whittier un poco. Ahora, El siglo de las luces fue una película, en su momento la más cara. O sea, te dije ahorita que para Fresa no hubo un centavo, pero El siglo de las luces fue una coproducción que había muchos recursos para hacer, aunque es un momento también terrible, era aquel periodo especial. Una película multinacional, donde estaba la televisión francesa, estaban los estudios soviéticos, de Mosfilm. Había muchas fuentes, ¿no? Una película muy cara, de época, y la música también era muy cara, porque era música de época. Hablamos mucho, discutimos mucho de la música y nos pusimos muy bien de acuerdo, Humberto y yo, para hacer la banda sonora, moviéndonos entre la época en que ocurrían las cosas y una época indefinida futura. O sea, la música, no toda la música sale del siglo XVIII. La danza de fin de siglo que yo toco es parte de esa banda sonora. Un fin de siglo que era el XVIII, no el XIX. Pero la película transcurre en los días últimos del siglo XVIII y primeros días del siglo XIX. Entonces, pero hay un momento dado en que Humberto me pide música romántica. Y entonces yo grabo el tema de Sofía, el preludio de Sofía, de la protagonista. No, que el romanticismo sería un poquito después, o sea, que estaría un poquito adelantado en tiempo, para el año, no importa. Él quería una heroína romántica y darle un toque romántico a Sofía. Y ahí sería un tema mío que yo quiero mucho y que he seguido tocando. Y después de pronto, que aquí es donde quería llegar, de pronto al final de la película, que tú como sabes no era una película, eran 3 largometrajes. Era una serie, 3 largometrajes de hora y media. Me pide música religiosa para el final de la película. Toda la secuencia final de la película, trágica, él quiere música religiosa. Y yo hago música religiosa, cosa que me era se puede decir, coherente, porque yo era y soy religioso. Pero yo nunca había hecho música religiosa. Y ahí está el germen de la misa cubana que yo compondría 5 o 6 años después. Uno de los gérmenes. O sea, desde el punto de vista musical, el germen está ahí. Mayor fue un regalo, la verdad, poder hacerla, porque yo, desde que supe que ese proyecto existía y que Rigoberto había pensado en mí para hacerla, Rigoberto, director, incluso antes de que me lo dijera, se demoró mucho en decírmelo, pero todo el mundo me decía, no, él te va a llamar, él te va a llamar. Y efectivamente me llamó. Y yo lo sentí como un regalo, porque, imagínate, una historia patria por una parte, pero por otra parte una historia de amor perfecta, un héroe perfecto, un héroe trágico, que muere joven, un romance tremendo, y todo el marco ese del siglo XIX cubano, que es el periodo que más me interesa a mí, inclusive como referencia musical. Lo tenía ahí a disposición para hacer los temas que yo quisiera, y aparte con unas
filmaciones y unas escenas estupendas de acción. Hay 6 combates grandes en la película, era mucho más, pero se quedó en 6. Y que daban una posibilidad, un espacio para que la música también se desplegara. Lo hice con mucho gusto, la verdad. La película, como saben, Rigoberto no la pudo terminar, pero bueno, la dejó filmada y es un corte prácticamente definitivo. Y yo estaba muy de acuerdo con él en cuanto a la música, así que el equipo pudo armar la banda sonora ya sin Rigoberto. Y yo vi el resultado y a mí me satisface el resultado. Yo creo que a él le hubiera gustado también. Hay un problema siempre con las películas de escenas de guerra, que es que las escenas de guerra son muy ruidosas, por lógica. Y hay veces que hay que dejar que la guerra suene como suena y no ponerle nada. Hay ejemplos, muchos que yo he tenido curiosidad en estudiar y un poco y aprender. Hay películas con bandas sonoras espectaculares en las que la música y los efectos de la guerra se convierten en una cosa deslumbrante. El más grande ejemplo creo que es Apocalipsis Now. Películas donde donde se crearon hasta los sonidos de los helicópteros que son famosos, se crearon por diseño. Son sonidos de autor, no son helicópteros de verdad. Por eso se creó el Oscar de diseñador de diseño sonoro, que no existía, a partir de Apocalipsis Now, me parece. Entonces es un reto muy bueno. Cuando hay películas como esta, que hay caballería, hay artillería, la artillería es especialmente difícil de manejar, y los aviones también. Pero bueno, también hay un recurso que es bajarla, o sea, hacer lo contrario, crear una sensación irreal y quitar el sonido de la realidad y poner solamente la música. Eso lo hace Humberto en Lucía en el primer cuento en un momento dado. La música y la imagen solamente tienen 2 formas de relacionarse. Una es por analogía con la imagen y otra es por contraste con la imagen. No hay 3, hay 2 formas nada más. O la música sigue el ritmo de la acción, el carácter y el sentido de la acción, o la música contradice el sentido de la acción, la niega y se convierte en otro discurso. Que al final es para apoyar a la acción también. De eso se trata este oficio, no se puede contar tan rápido. Bienvenidos, caballeros. ¿En qué puedo servirles? En la película que hice con Rappi, Diego Mascaró, el cazador americano, que ya te dije que había tenido buena suerte en el Festival de La Habana, una película protagonizada por Miravalle, y que fue la película de la vida de mi primo. Se dedicó muchos años a prepararla y es una de las películas mías que desgraciadamente no hay copias en buen estado, quizás ya. Muchísima música que compuse para esa película. Ya estábamos trabajando con estos músicos de mi grupo, Mascaró, y con formatos muy distintos, tenía mucha música. Y es una película que afectivamente fue muy importante, por ese cuento que te digo de la relación con mi primo Rappi Diego.
señor muy viejo con unas salas enormes, porque esa película se alzó con el premio de música de Venecia y yo me enteré de eso por radio. O sea, me enteré oyendo un programa que se llamaba Haciendo Radio. No, te ríes que es así. Se acaba de ganar el premio. Ese programa tenía una cosa inmediata, así, una noticia. Y yo estaba en mi casa. Y eso, yo no estuve en el premio, ni me dieron el premio, ni vi ningún premio. Años después, Fernando vino a Cuba y me trajo el premio que yo lo tengo. Pero bueno, eso fue una emoción muy grande y que me abrió puertas. Esos premios no dan nada material, pero sí dan una visibilidad y luego cuando vienes a ver, después te llaman. Pero bueno, trascendencia, sin lugar a duda, Fresa por la película que es, y el siglo por el trabajo de banda sonora tan intenso, con tanta música y con tanta complejidad como me pedía el director. La aldea es una cosa inaudita, no llega a un minuto de música el track en el disco, dura 50 y pico de segundos. Y es una escenita de la serie La Frontera del Deber, una escena, ni siquiera una escena. Y la música se compone porque la historia que cuenta, estaba escrita por, ¿cómo se llamaba? Por Daniel Chavarría, que además era mi amigo. Y dirigida por Chucho Cabrera. Y la historia se ocurría en distintos lugares, que a veces era Cuba, a veces era Miami, a veces era Centroamérica. Pero entonces me dijeron que la idea era que una música ya diera la información, nada más que sonar la música que estábamos en Centroamérica. No sé por qué, porque también se le puede poner un letrerito que diga Tegucigalpa, ¿no? Y la fecha, pero no, querían eso. Entonces yo hice esta musiquita cortica nada más que para esa introducción de escena, para cuando la historia se trasladaba a Centroamérica, se ponía ese fondo y ya tú sabías, o se suponía que sabías, que te enterabas de esa manera que estabas allá. O sea que era una música no cubana. No podía ser un son, ni un danzón, ni una rumba. Tenía que ser una música con un tambor legüero, con una cosa que tampoco es de Centroamérica, pero bueno, que fuera como latinoamericana. Entonces, yo no sé, a mí se me ocurrió esa música. Yo no quiero defender que esa era la música que había que ponerle. A lo mejor no. Pero esa fue la que se me ocurrió. Y así sale, creo, o no sale. No sé si se usó finalmente en la serie. Pero se salió el disco y en el disco sí salió. Y alguien en el ICAI, ese alguien que puede ser, hay varios candidatos, y no me preguntaron nada, digo, vamos a cogerlo para el tema del festival. ¿Qué pasa? Que el tema anterior del festival también era mío. Era un tema del grupo, sacado de Barroco, un número mío. O sea que ya yo venía con el tema del festival. Entonces, bueno, vamos a buscar otra música de BTS para el tema del festival. Y apareció esa, y de verdad que fue. El anterior duró un año nada más. Fíjate que el tema este de la aldea se ha intentado quitar y no con mala voluntad. Yo creo que no con mala voluntad, sino para variar, porque bueno, llegó un momento que la cosa lleva 20 años, 30 años. Dice, bueno, ¿por qué no lo cambiamos? Y se hizo un intento y la gente no lo asimiló y tengo que volver a poner. Su música posee signos distintivos que se revelan en apenas unos compases o un breve pasaje. Sus interpretaciones descubren la maestría del pianista y del compositor.
Satisfechos de estas certezas, les proponemos volvernos a encontrar y escuchar las interpretaciones que magistralmente nos regala José María Vitier.